Si tú o alguien que conoces presenta dolores de cabeza matutinos y visión borrosa ocasional, lo que estás a punto de escuchar no es una advertencia, es una emergencia biológica que tu cuerpo lleva meses intentando comunicarte. No es fatiga, ni estrés, ni falta de sueño, es una marea de presión mecánica que está martillando tu cerebro contra los límites de tus propios vasos sanguíneos en este preciso momento. Lo que sientes como una simple pesadez al despertar es en realidad tu barrera hematoencefálica luchando por no colapsar. Tus arterias han perdido la capacidad de amortiguar el flujo y ahora cada latido es un impacto directo que está erosionando tus estructuras más sensibles. Si tu visión se nubla, no es cansancio visual, es tu microcirculación ocular perdiendo la batalla por la autorregulación. El caso que debes entender es el de un paciente de 52 años que, como muchos, ignoró estas señales. Atribuyó sus cefaleas al trabajo y su visión borrosa a la edad. Lo que ignoraba es que sus arterias ya no eran conductos flexibles, sino tubos rígidos y peligrosos. No estaba ante una molestia pasajera, sino ante un fallo sistémico inminente. La causa no fue un evento súbito, sino años de hiperinsulinemia silenciosa. Este exceso de insulina no solo altera tu glucosa, sino que actúa como un fertilizante patológico que estimula la proliferación de células musculares lisas en tus arterias. El resultado es un engrosamiento de la pared vascular que reduce el espacio por donde viaja tu sangre, transformando la elasticidad en rigidez estructural. Cuando la arteria se vuelve rígida, el concepto de presión arterial deja de ser un número en un monitor y se convierte en energía destructiva. Cada latido genera un microtrauma. La sangre, que debería fluir de forma suave y laminar, se vuelve turbulenta, golpeando y lijando el endotelio, hasta dejarla expuesta e inflamada. Esto es exactamente lo que ocurre en tu cuerpo si reconoces estos síntomas. Has entrado en un circuito cerrado de degradación. Más insulina significa más rigidez. Más rigidez produce mayor presión y esa presión mayor genera un daño estructural que tu cuerpo ya no puede reparar por sí solo. Cada latido que no logras amortiguar está remodelando y envejeciendo tus arterias en este segundo. Las señales que experimentas son el reflejo de un sistema que ha cruzado su umbral de resistencia. La visión borrosa es la evidencia de que tu microcirculación está comprometida. Tu cuerpo no está fallando de forma repentina, está colapsando de forma progresiva. Lo que está en juego no es una cifra alta en tu próximo chequeo médico, es la transformación física irreversible de tu sistema vascular. Si este proceso de remodelación patológica continúa, el siguiente paso no será otro síntoma leve, sino un evento agudo que a menudo no deja margen de corrección. Pero hoy vamos a intervenir antes de que eso ocurra. El problema no es solo la presión que está golpeando tus arterias, es que has perdido la capacidad biológica de defenderte de ella. Y ese bloqueo no es mecánico, es químico. Si tus niveles de insulina permanecen elevados, tu sistema vascular es silenciado desde dentro. La insulina alta no solo regula glucosa, actúa directamente sobre el endotelio, inhibiendo la producción de óxido nítrico. Este gas es el que permite que tus arterias se relajen. Sin este mecanismo, tus vasos quedan atrapados en contracción permanente. No pueden dilatarse, no pueden adaptarse, no pueden disipar la presión. Y esto es exactamente lo que ocurre en tu cuerpo ahora mismo. Tus arterias no están fallando por debilidad, están siendo secuestradas en una rigidez funcional por un entorno hormonal hostil. La sangre sigue empujando, pero el sistema está bloqueado. A partir de aquí, el daño se amplifica. Sin óxido nítrico, el endotelio pierde su protección. Las especies reactivas de oxígeno comienzan a acumularse. Este es el inicio de la cascada de oxidación, un proceso donde la pared arterial empieza a deteriorarse desde dentro, célula por célula. Cada latido en este contexto no solo impacta, oxida. La fricción y la falta de protección química generan un entorno dañino. Las proteínas estructurales del vaso comienzan a dañarse, se fragmentan, se deforman, pierden su función biológica. El vaso ya no es solo rígido, es biológicamente inestable, y aquí es donde necesitas entender algo con precisión clínica. Esto no se corrige con descanso o hidratación. Necesitas cortar el estímulo que mantiene este estado activo, silenciar la insulina. El ayuno intermitente no es para perder peso aquí, es una intervención metabólica directa sobre el sistema que destruye tu elasticidad. Cuando dejas de ingerir alimentos por un periodo sostenido, tus niveles de insulina comienzan a descender finalmente. Con esa caída se libera el primer mecanismo de rescate.
El endotelio recupera gradualmente su capacidad de producir óxido nítrico. Tus arterias reciben la señal para relajarse, el flujo comienza a estabilizarse y la presión deja de concentrarse de la misma manera. El ayuno permite que tus arterias vuelvan a comportarse como estructuras vivas, capaces de adaptarse y no solo de resistir. Alrededor de la hora 16 ocurre algo más profundo, se activa la autofagia vascular. Este proceso no es simbólico. Es un sistema de limpieza intracelular que identifica proteínas dañadas y fragmentos oxidativos dentro de las células del endotelio. Estas estructuras deterioradas son degradadas y recicladas. Lo que estaba contribuyendo a la rigidez y al daño estructural empieza a ser eliminado. El vaso no solo deja de empeorar, comienza lentamente a repararse desde dentro de manera biológica. Este es el único momento en el que tu cuerpo tiene permiso biológico para revertir parte del daño acumulado por años. El sistema deja de estar en deterioro constante y entra en un estado de intervención activa. Si este proceso se repite, la trayectoria cambia, porque ya no estás reaccionando a los síntomas, estás interviniendo directamente sobre el mecanismo que los generó. Y eso es lo único que puede alterar el curso de un sistema que, hasta ahora, ha estado avanzando sin control en tu cuerpo. Lo que estás interpretando como un colesterol normal en tus análisis no te está protegiendo de nada si tu sistema vascular ya está inflamado y rígido. Ese número que ves en un papel no mide el daño estructural que ya está ocurriendo dentro de tus arterias, porque el problema nunca fue simplemente la cantidad de colesterol circulando. Es lo que le está pasando a esa partícula cuando entra en contacto con un endotelio dañado. El LDL no es un enemigo en condiciones normales, es un mensajero que transporta lípidos necesarios para tus células. Pero cuando tu pared arterial ya presenta microfisuras, producto del microtrauma repetitivo que explicamos antes, ese LDL deja de circular libremente y comienza a infiltrarse en esas zonas vulnerables. Y en ese momento deja de ser funcional. Dentro de ese entorno inflamado y sometido a estrés oxidativo, el LDL sufre una transformación crítica, se oxida, y una partícula de LDL oxidado ya no es reconocida como útil por tu organismo, se convierte en una señal de alarma, un objetivo para tu sistema inmune. No es el colesterol el que te está dañando, es el colesterol oxidado atrapado en una arteria que ya no puede defenderse. A partir de aquí se activa una respuesta que, en teoría, busca protegerte. Monocitos circulantes se adhieren al endotelio dañado y migran hacia la pared arterial, donde se transforman en macrófagos. Estas células inmunes intentan limpiar el LDL oxidado fagocitándolo. Pero hay un límite. Cuando la carga de LDL oxidado supera la capacidad de los macrófagos, estos comienzan a saturarse de lípidos. Se transforman en lo que clínicamente se conoce como células espumosas, y estas células no resuelven el problema, lo agravan. Se acumulan en la íntima arterial formando las primeras estrías grasas. Lo que empezó como un intento de limpieza se convierte en el núcleo inicial de una placa de ateroma. Y este proceso no es estático, es dinámico, inflamatorio y progresivo. Con el tiempo, el cuerpo intenta aislar este material creando una capa fibrosa alrededor, pero esta estructura es inestable, puede fisurarse, puede romperse, y cuando eso ocurre, el contenido altamente trombogénico entra en contacto con la sangre, activando la coagulación de forma inmediata. Puedes tener el colesterol normal en un análisis, y aún así estar formando placas inestables que pueden bloquear tu circulación en cualquier momento. Y aquí es donde entra el factor que acelera todo este proceso, la insulina. En un estado de hiperinsulinemia crónica, la permeabilidad del endotelio aumenta. Las partículas de LDL penetran con mayor facilidad en la pared arterial, pero además la insulina actúa como un facilitador de retención. Hace que ese LDL oxidado permanezca más tiempo atrapado en el tejido, reduce su eliminación, aumenta su interacción con células inmunes. En otras palabras, crea el entorno perfecto para que la placa crezca más rápido y se vuelva más peligrosa. Esto significa que no estás lidiando con un problema de acumulación lenta. Estás en un escenario donde la biología misma está favoreciendo la progresión acelerada del daño vascular, y ese daño no se refleja completamente en los análisis tradicionales. El número que te tranquiliza no está midiendo la oxidación, ni la inflamación, ni la inestabilidad de las placas. Está mostrando una fracción de la historia mientras el proceso real avanza en silencio dentro de tus arterias.
Y si no intervienes sobre ese entorno, reduciendo la insulina, disminuyendo el estrés oxidativo, restaurando la función endotelial, el siguiente evento no será un dato en un laboratorio. Será una manifestación clínica aguda que no siempre da margen de corrección. Lo que no estás viendo en este momento no es la placa, ni la presión, ni siquiera el colesterol. Es la capa más importante de protección que tus arterias deberían tener y que probablemente ya está comprometida. Se llama glicocálix endotelial. Es una estructura microscópica, una especie de vello biológico que recubre el interior de tus vasos y actúa como barrera protectora frente al flujo sanguíneo y las agresiones químicas. Ese glicocálix no es decorativo. Regula cómo interactúan las partículas en la sangre con la pared arterial. Controla la fricción, protege el endotelio y mantiene la integridad del sistema vascular. Pero cuando tu dieta genera picos constantes de glucosa, esta estructura comienza a deteriorarse de forma progresiva. Cada subida brusca de azúcar en sangre actúa como una agresión directa, no es solo energía circulando. Es una carga química que altera el equilibrio del glicocálix, debilitando su estructura. Y cuando este se erosiona, el endotelio queda expuesto sin su primera línea de defensa. El azúcar no solo eleva tu glucosa, está eliminando físicamente la capa que protege tus arterias del daño mecánico y químico. Y aquí es donde entra el concepto que necesitas entender con precisión: glicación. La glucosa, cuando permanece elevada, comienza a adherirse a proteínas estructurales dentro de tus vasos sanguíneos. Este proceso genera lo que se conoce como productos de glicación avanzada o AGEs. Estas moléculas no son inofensivas, modifican la estructura de las proteínas, alteran su función y las vuelven rígidas. Tus tejidos dejan de ser flexibles, pierden su capacidad de adaptarse. Las paredes de tus arterias, que deberían expandirse y contraerse con cada latido, empiezan a comportarse como estructuras endurecidas. No responden, no absorben la presión. Y esto amplifica el impacto mecánico que ya estaba ocurriendo por la hipertensión. Pero el daño no se detiene ahí. Sin glicocálix y con proteínas glicadas, la superficie interna de tus vasos se vuelve más adhesiva. Las partículas de LDL encuentran un entorno perfecto para quedarse atrapadas. Los macrófagos se activan con mayor facilidad. La inflamación se perpetúa. Es como si cada pico de glucosa estuviera lijando tus arterias por dentro, dejándolas más vulnerables en cada exposición. Y este deterioro no solo ocurre en grandes arterias, también afecta la microcirculación. Los vasos más pequeños, los que llevan oxígeno a tejidos periféricos, comienzan a fallar. El flujo se reduce, la perfusión se vuelve ineficiente. Aquí es donde aparecen síntomas que muchas veces ignoras. Sensación de pesadez en las piernas, cambios sutiles en el color de la piel, zonas más frías o con menor sensibilidad. No es circulación lenta, es isquemia de la microcirculación. Esto significa que ciertos tejidos ya no están recibiendo el oxígeno necesario de forma adecuada. Y ese déficit no siempre duele al inicio, pero progresa, se acumula. Y cuando se manifiesta de forma evidente, el daño ya está establecido. Lo que estás comiendo no es solo una elección nutricional, es una intervención directa sobre la estructura de tus vasos sanguíneos. Cada ingesta con alta carga glucémica está participando activamente en este proceso de deterioro. Cada ingesta con alta carga glucémica está participando activamente en este proceso de deterioro. Y si no modificas ese entorno, no importa cuánto intentes intervenir después, porque el daño no es solo metabólico, es estructural. Y está ocurriendo en este momento en cada vaso que depende de un equilibrio que ya ha sido alterado. El ayuno que has entendido hasta ahora no es suficiente por sí solo para revertir el daño que se ha acumulado en tu sistema vascular. Puede detener el deterioro, puede activar procesos de limpieza, pero si no introduces los elementos necesarios para reconstruir, el sistema se queda en pausa, no en recuperación. Y aquí es donde la intervención se vuelve más precisa. Tus arterias no solo necesitan dejar de dañarse, necesitan recuperar su capacidad de relajarse. Y esa función depende directamente de minerales que probablemente están deficientes en tu entorno actual, el potasio y el magnesio. No son suplementos secundarios, son reguladores directos de la musculatura lisa que rodea tus vasos. Cuando el potasio entra en tus células, activa un mecanismo fundamental, la bomba sodio-potasio. Este sistema regula el equilibrio eléctrico y osmótico dentro de la célula. En un término clínicos, lo que hace es expulsar sodio y agua del interior celular, reduciendo la presión interna que mantiene la pared arterial en un estado de tensión constante. Esto significa que no estás solo bajando un número,
Estás reduciendo físicamente la carga que la célula arterial está soportando desde dentro. El vaso comienza a perder rigidez, no por relajación pasiva, sino porque su entorno interno deja de estar saturado. El magnesio, por su parte, actúa como un modulador directo del tono vascular. Es un relajante natural de la musculatura lisa. Cuando sus niveles son adecuados, la contracción excesiva disminuye. La arteria recupera parte de su capacidad de adaptarse al flujo. Esto no es opcional, es fisiología básica que, sin estos minerales, no puede ejecutarse correctamente. Y mientras esto ocurre, a nivel celular, hay otro elemento crítico que necesitas considerar: el calcio. En un entorno alterado, el calcio tiende a depositarse donde no debe, endureciendo aún más las paredes arteriales. Aquí es donde entran la vitamina K2 y la vitamina D3 como reguladores de tráfico biológico. Estas vitaminas no añaden calcio, dirigen su destino, activan proteínas que lo extraen de los tejidos blandos y lo redirigen hacia el tejido óseo. Sin este control, el calcio se convierte en un factor de rigidez adicional, amplificando el problema que ya has entendido. Ahora conecta esto con lo que ocurre durante el ayuno. Mientras reduces la insulina y activas la autofagia, tu cuerpo comienza a limpiar proteínas dañadas, estructuras deterioradas y residuos celulares acumulados en el endotelio. Es un proceso de depuración profunda, pero limpiar no es reconstruir. Y ahí es donde entra la sinergia. El ayuno abre la puerta a la reparación, pero son el potasio y el magnesio los que permiten que esa reparación se traduzca en una arteria funcional y flexible. Cuando combinas ambos procesos, algo cambia de forma real. No solo detienes el avance del daño, empiezas a revertir parte de la rigidez. El glicocálix encuentra un entorno más estable para regenerarse. La presión deja de impactar sobre una superficie completamente vulnerable. Este no es un cambio inmediato, pero es medible. La tensión interna disminuye, la respuesta vascular mejora, la perfusión comienza a estabilizarse. Y por primera vez desde que comenzó el proceso, el sistema deja de estar en modo de compensación constante. No estás tratando síntomas, estás creando las condiciones para que tu sistema vascular vuelva a comportarse como un sistema adaptable en lugar de uno rígido y bajo presión. Esto es lo que diferencia una intervención superficial de una intervención clínica real. No es una acción aislada. Es un protocolo donde cada componente cumple una función específica dentro del mismo objetivo: restaurar la elasticidad vascular. Y si ejecutas este proceso con consistencia, bajo supervisión y entendiendo cada mecanismo, el sistema no solo se estabiliza, cambia de dirección. Lo que comenzaste escuchando como una simple molestia, dolores de cabeza al despertar, momentos breves de visión borrosa, ya no puede ser interpretado de la misma forma. Ahora entiendes que esas señales eran la manifestación de una presión mecánica constante, impactando contra arterias rígidas, incapaces de adaptarse. Lo que parecía cotidiano era, en realidad, el inicio de un proceso de deterioro estructural silencioso. A lo largo de este proceso, viste cómo la insulina elevada bloquea la producción de óxido nítrico, cómo el LDL oxidado se incrusta en un endotelio dañado, cómo el glicocálix desaparece bajo el efecto del azúcar, y cómo tus arterias pasan de ser estructuras dinámicas a conductos rígidos. Pero también viste algo más importante, que este proceso no es irreversible si intervienes con precisión. Ahora sabes que el ayuno no es una moda, es una herramienta para silenciar el entorno que está dañando tus vasos. Y que sin los minerales adecuados, esa limpieza no se traduce en reparación. Has pasado de un estado de daño acumulativo a un estado donde tu cuerpo tiene la capacidad de reconstruir. Y aquí es donde cambia todo, porque una arteria sana no es solo un conducto abierto, es una estructura flexible, capaz de expandirse con cada latido, de amortiguar la presión, de proteger órganos como tu cerebro y tus riñones de impactos constantes. Es una arteria recubierta por un glicocálix intacto que regula el flujo, reduce la fricción y mantiene el equilibrio interno. Esa es la sensación que tu cuerpo está buscando recuperar: fluidez, estabilidad, adaptación. No se trata de sentirte mejor. Se trata de restaurar un sistema que ha estado funcionando bajo tensión durante demasiado tiempo. Y cuando esa recuperación comienza, no solo cambia tu presión arterial, cambia tu energía, tu claridad mental, tu capacidad de respuesta fisiológica. Prevenir en este punto no es evitar algo que podría pasar, es detener un proceso que ya está ocurriendo dentro de ti. But this knowledge has no value if you don't turn it into action. Lo que has entendido aquí no es información general.
Es una intervención clínica que puedes empezar a aplicar con criterio. Y si este tipo de contenido te está ayudando a ver tu cuerpo con una claridad que antes no tenías, necesitas seguir profundizando. Suscríbete, porque lo que vas a encontrar aquí no es contenido superficial. Es la ciencia que explica lo que realmente está pasando dentro de ti. Y quiero que me digas algo en los comentarios. ¿Qué te preocupa más en este momento, el dolor de cabeza al despertar o esos episodios de visión borrosa? Esa respuesta define en qué punto del proceso podrías estar, porque cuanto antes identifiques tu posición, antes puedes intervenir con precisión. Y en este tipo de procesos, el tiempo no es un concepto abstracto, es una variable biológica que avanza aunque no la percibas. El tiempo de tus arterias es el tiempo de tu vida, y cada día que pasa sin intervenir, ese tiempo se consume en silencio.